Faltan las sillas en la parte de atrás, así que los que están en medio, por favor, recórranse un poco más para que no estén parados en la parte de atrás. Todavía hay unos asientos vacíos, así que se les pide que quien para que se recorran y que puedan caber más. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Estamos viviendo en este último tiempo que has determinado, pero nos has salvado primero de entre las personas y nos has apartado santamente y nos has puesto en la iglesia donde tú haces la obra para que te sirvamos y que podamos obedecer a tu palabra predicando el Evangelio. Te damos gracias por esta gracia tan grande que nos has brindado. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para alabar tu gracia y aprendiendo juntos de tu palabra, teniendo la comunión con otros santos. Esta hora también creemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y con tus manos misericordiosas cuida a cada quien para que sean llenos de la gracia necesaria. A tantas iglesias que están en Corea y en los países extranjeros, cuídalas y a sus hermanos, dándoles la gracia adecuada para que en el momento difícil de su vida puedan predicar el Evangelio fuertemente y que puedan guiar a las almas perdidas. A todos los hermanos predicadores que están encargados de darles la palabra, llénalos de tu poder. Y si hay algunos que están enfermos, están en el momento difícil, recupéralos, sánalos para darles la última oportunidad con la que pueden predicar tu evangelio. Danos tu palabra necesaria y el camino en que debemos andar. Esta hora también enséñanos la voluntad, el camino en que debemos estar conforme a tu palabra. Tú que conoces nuestra debilidad, con tus manos misericordiosas, agárranos y haznos firmes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, de versículo 17 hasta capítulo 7, versículo 1. De capítulo 6, de 17 a capítulo 7, versículo 1, se los leo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hasta ahí? Como saben ustedes, en Turquía y en Siria, por ahí, ha habido terremotos grandes, así que actualmente entre 25.000 a 30.000 personas o todavía más de ese número han salido como víctimas.
Jesucristo, hablando de las señales del fin del mundo, dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Por el clima extremo, por hambre, por peste, muchas personas están sufriendo y muriendo de muchas cosas. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos. Cuando Jesucristo fue crucificado, durante 3 horas se ha oscurecido el cielo y la tierra ha temblado. Así dice la palabra. Claro que cuando el Señor Jesucristo ha muerto, tanto el cielo y la tierra lloraron y hasta Dios también le quitó su rostro. Pero por la muerte del Señor Jesucristo ha cumplido la salvación, pero a la vez también el juicio contra este mundo ha sido determinado. Es lo que debemos saber. Si Dios no nos permitiera esa gracia con la que podemos ser salvos, tampoco nos juzgaría. Si Dios juzgara a los hombres nada más por sus pecados, sin darles la oportunidad de la gracia de la salvación, solo se cumpliría la justicia de Dios, no se cumpliría el amor. Pero aquellas personas que rechazan el amor, la gracia de Dios, la justicia, el juicio de Dios les va a caer. En el tiempo de Noé, dado que el mundo estuvo lleno de los pecados, Dios los juzgó con el diluvio. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, que en fin del mundo Dios va a juzgar con el fuego. Así que pienso que todo ya está preparado para que Dios juzgue el mundo con el fuego. Hay desastre, clima extremo y pestes, pestilencias. Todas estas señales se han cumplido en nuestro tiempo, en corto tiempo. Así que viendo a muchas personas muertas por terremoto, no se aplica a otras personas, sino hay que creer que también se debe aplicar a cada uno de nosotros. Al ver el libro de Hebreos, dice, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí dice, conmoveré. Significa que los hombres viven en este mundo como si pudieran vivir 1000 años, 10.000 años, pero Dios es quien va a mover todo. Todas las cosas Dios hará que tiemblen, como dice el libro de Isaías, que todos serán movidas y conmovidas, así va a ser. Así está pasando en nuestro tiempo. Así que es la gracia tan grande que nosotros hayamos recibido la salvación en este fin del mundo. Ahora que somos salvos, estamos dentro de la iglesia donde Dios hace la obra junto con nosotros. Es donde estamos siendo protegidos, cuidados, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es la gracia especial que Dios nos ha brindado. Actualmente en Corea hay como 270 iglesias y en más de 80 países, como hay 970 iglesias nuestras en los países extranjeros y cada vez más el número está aumentando. Por eso, muchos predicadores de nuestra iglesia con gran pasión están predicando el Evangelio y todos los hermanos con el corazón unido, en lo que también se colaboran. Sigue sucediendo esta obra de recibir la salvación, tanto en Corea como en los países extranjeros. El deber de los cristianos salvos en este último tiempo es que predique el Evangelio a las almas perdidas. Para esta obra, Dios dice que con mucha paciencia está esperando.
Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por la paciencia que el Señor tiene, todavía se les está dando la oportunidad de poder recibir salvación a las personas. A veces hay personas que dicen así, quisiera que Cristo viniera rápido. Hace poco tiempo también en el elevador me encontré con una hermana en un elevador. Le dije, hasta que venga Señor Jesucristo, que esté sana usted. Y me dijo, quisiera que ya viniera pronto. Yo le dije, yo siento lo mismo. Sí, sería bueno que viniera rápido, pero ¿qué pasa con los que todavía no han recibido la salvación? Así le dije. O sea, Dios nos está dando la oportunidad para que podamos salvar a las almas perdidas. Todavía Dios tiene esa paciencia. Así que pienso que hay que esforzarnos a predicar el Evangelio hasta que venga el Señor Jesucristo, lo más que se pueda. Cada vez más el número de los salvos está aumentando. Así que lo más importante es que las almas perdidas reciban la salvación y de ahí también los que han recibido la salvación cada día deben prepararse a sí mismos para poder recibir al Señor cuando vuelva a venir, para poder estar de pie de manera irreprensible, sin vergüenza. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos de manera perversa, de manera muy mala, pero ahora que somos salvos, lo que quiere de nosotros es que seamos transformados, que nosotros vayamos cambiando nuestra vida, nuestra forma de vivir, de hablar y de actuar vaya cambiando para que cuando estemos de pie, de manera irreprensible estemos de pie. Esto es la obra que Dios hace también. Así que los que han recibido la salvación en la iglesia deben seguir aprendiendo la Biblia y deben hacer que su fe vaya creciendo cada vez más. Cuando un bebé recién nacido nace desnudo, pero después de haber nacido, bajo el cuidado, el amor de los padres, de los hermanos mayores, de las hermanas, así recibiendo el amor va creciendo. De la misma manera, nosotros que hemos recibido la salvación dentro de la iglesia, primero debemos recibir la ayuda, apoyo de los primeros salvos. También recibiendo el apoyo del Espíritu Santo que está en medio de nosotros y de esta manera para poder vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestra vida. Así que nosotros los domingos estamos aprendiendo sobre la vida digna de los nacidos de nuevo. En ocasiones anteriores ya habíamos aprendido de cómo hay que vivir. Y el día de hoy también vamos a seguir aprendiendo de qué manera uno puede vivir dignamente. Especialmente hoy nos vamos a enfocar en la vida separada de los cristianos salvos. Los cristianos tienen que vivir la vida separada de este mundo. Así que al ver la palabra que nosotros hemos leído, esta palabra va dirigida a los que han recibido la salvación. Dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí dice, de medio de ellos. Ellos se refieren a los que no han recibido la salvación. Dice, salid de medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Significa que no participen en las cosas sucias. Lo limpio es igual que lo santo. Lo limpio y lo santo tienen el mismo significado. Salid en medio de ellos y apartaos. Y dice, no toquéis lo inmundo. Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos como las personas del mundo, siguiendo nuestros deseos carnales, tal como quería nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que éramos hijos de la ira. Pero Dios, quien es rico en misericordia, con gran amor, nos ha salvado, ha hecho vivir nuestro espíritu y ahora es quien cuida
guía a los que han recibido la salvación dentro de la iglesia. Así que, aunque vivamos en este mundo, ya no somos del mundo. Si no fuimos escogidos del mundo, estamos apartados del mundo. Es lo que hay que saber sin falta. Por eso dice, salid de medio de ellos y apartaos. Los salvos deben estar apartados. No importa cuál sea su ocupación, sean pobres, sean ricos, sean tener mucho estudio o no, sin que les importen estas cosas. Ahora que han recibido la salvación, no hay que vivir según los deseos carnales. Sean ricos, pobres, estudiosos o no, que tengan mucho aprendizaje o no, sin que nos importen esas cosas, ya fuimos unidos. Bueno, la Biblia dice que Dios es quien ha escogido primero a los pobres, a los mancos, a los menospreciados. Normalmente los menospreciados, los pobres, los mancos reciben la salvación más rápido que los que no son así. Ahora que somos salvos, ya tenemos el mismo propósito con el corazón bien unido. Aquí dice apartaos. Es lo que estamos haciendo ahorita. Fuimos el día de hoy apartados del mundo. En caso de los domingos, las personas salen de viaje juntos, disfrutan de su vida, haciendo cosas que les agraden, pero nosotros estamos apartados de ellos. Y dice, no toquéis lo inmundo. Este mundo en que vivimos está lleno de los pecados, así que los salvos también. Claro, su salvación no se les va a perder, pero puede que estén bien metidos en este mundo. Por eso la Biblia dice que no toquemos lo inmundo, o sea, que no nos acerquemos a las cosas inmundas. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Esta palabra no significa que si nosotros hacemos así, vamos a ser hijos de Dios. No es así, sino significado de esta palabra es que ahora que somos salvos, ya fuimos apartados del mundo, y el hecho de que nosotros vivamos apartados de las cosas mundanas es la prueba de que ya somos hijos de Dios. Los salvos siempre en su vida tiene que haber estas pruebas de que son hijos de Dios. A través de los que viven la vida separada, apartada, Dios realmente se manifiesta como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Al ver Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro que todos los salvos ahora deben vivir guiados por el Espíritu Santo, no según los deseos carnales, pero el hecho de que vivan conforme a los deseos carnales está mal. El ser guiado por el Espíritu de Dios, vivir de manera limpia, es la prueba de que son hijos de Dios. Dicen por sus labios, en su testimonio dicen que son salvos, con su boca. Así que reunidos juntos, escuchan la palabra, tienen la comunión, ofrendan, le alaban a Dios, pero fuera de la iglesia, si vivieran todavía como las personas del mundo, ¿qué sería esto? Un murciélago. Parece que es un ratón, pero cuando lo vemos volando parece un pájaro. Un murciélago no es ratón ni pájaro. ¿Qué es esto? De la misma manera, los que han recibido la salvación, nosotros, no solo por nuestros labios debemos decir que somos cristianos, sino también por nuestra vida, por forma de actuar. Hay que mostrarles a las personas del mundo que realmente somos hijos de Dios, sin tocar lo inmundo, las cosas sucias. Dice el Señor Todopoderoso. Es la palabra de Dios Todopoderoso quien ha creado los cielos y la tierra. Fuimos salvos por su gracia, y los que han recibido la salvación viven guiados por el Espíritu Santo y ahora viven por la ayuda del Espíritu Santo.
no porque nosotros tengamos mucha fuerza. En caso de los hijos, siempre son criados por sus padres, ¿no es así? No es que ellos hayan nacido con su propia fuerza, sino por sus padres. De la misma manera, para ir siendo educados y para ir creciendo, siempre se hace por la ayuda y por el apoyo de los padres, de los hermanos. Nosotros también, después de recibir la salvación, debemos siempre ser criados por Dios y por los hermanos, así como fuimos salvos no por nuestra fuerza, sino por la de Dios. Por eso, 1 de Pedro 2:2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como los niños recién nacidos, hay que seguir buscando la leche espiritual, la cual se refiere a la palabra. Alimentándonos de la palabra hay que ir creciendo y nos reunimos en la iglesia para ser educados por la palabra de Dios. Claro, es necesario que en su casa solos lean la Biblia y que escuchen la palabra en línea, pero lo más importante es que se reúnan juntos físicamente y que aprendan juntos la palabra teniendo la comunión y de esta manera pueden ir creciendo, entendiendo. Estando solitos jamás pueden entender. Algunos dicen que están criando a sus hijos en la casa sin mandarlos a la escuela, pero está mal esta enseñanza. El deber de los niños es que vayan físicamente a la escuela y que convivan con otros amigos, con otros compañeros y de esta manera su personalidad se va formando. ¿No es así? Esto es la enseñanza verdadera, la educación. La educación no es que solamente tengan mucho conocimiento, sino el propósito de la enseñanza de la educación es que vivan como hombres, como debe de ser, dignamente. De la misma manera, el propósito de nuestra vida cristiana, de la educación espiritual, es que nosotros también estemos juntos y que crezcamos juntos, porque estando juntos, Dios hace la obra en medio de nosotros. Entonces, la palabra dice que Dios se hace padre de ellos y ellos serán sus hijos. Y ahora, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, dice amados, es una expresión muy cariñosa para los cristianos salvos, amados. Es una expresión también que se puede usar entre los hermanos y las hermanas que han recibido la salvación. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios es el Padre de los que han recibido la salvación y los que han recibido la salvación son sus hijos. Por eso, lo que ahora Dios quiere de nosotros es que le temamos. Al final de este versículo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice, en el temor de Dios. ¿Qué es lo que debemos temer? ¿En qué debemos temer? Hay algunos que dicen por sus labios que han recibido la salvación, pero su vida no es así, como dicen, por sus labios. Claro, aunque no seamos perfectos, al menos hay que tratar de vivir de manera perfecta. La salvación que hemos recibido se nos ha dado por gratis, sin que nosotros hayamos hecho ninguna obra, solo diciéndole gracias. Pero en caso de la vida cristiana que vivimos, de nuestra parte también hay que poner algo, esforzarnos. No pueden vivir bien la vida cristiana sin hacer nada. Para también estar sanos en este mundo, tienen que alimentarse bien y hacer ejercicio adecuadamente. Y tanto carnalmente como mentalmente hay que esforzarse para mantener la buena salud. Como esto, en caso de los salvos, si viven solamente según su comodidad, cómodamente, sin hacer nada, ¿cómo van a poder ser sanos espiritualmente? Solamente estarían viviendo según la carne nada más. Todavía tenemos
la naturaleza pecaminosa que nos hace cometer pecado. Entonces, si no se esfuerzan, puede que todavía estén viviendo como hombres del mundo, según los deseos carnales. No hay que vivir de esta manera, sino siguiendo el deseo espiritual. Así que debemos temer, en este caso, tener temor por si nosotros vivimos todavía según la carne. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al ver esta palabra dice, con temor y temblor, ocupaos en vuestra salvación. Significa que hay que recibir la salvación con temor y temblor. La salvación de alma, no es esto. Si han recibido la salvación de alma, ya es segura una vez, no se les va a perder. Pero en este caso hay que vivir con temor y temblor por si nosotros le fallamos a Dios, le quedamos mal. Aunque seamos salvos, no es que nosotros seamos ahora ángeles que no cometen pecado. Todavía tenemos esta naturaleza con la que podemos vivir cometiendo pecados. Por eso hay que controlarse a sí mismo siempre. Por eso apóstol Pablo también dijo así en 1 Corintios 9, 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Nuestra carne no quiere escuchar la palabra, no quiere vivir la vida cristiana. Otra vez, este día domingo hay que ir a la iglesia, puedo quedarme en la casa para escuchar. No hay que hacer así. A veces le está flojera leer la Biblia, le está flojera aprenderla. Hay que ir físicamente. Pueden estar diciendo así. Hay alumnos. En caso de los alumnos también no quieren ir, ¿verdad?, a la escuela para estudiar. Pero es obligatorio que vayan, por eso, sin falta de venir. Hay momentos en que deben aprender. Hay momentos en que deben esforzarse como su deber para procurar y seguir echándole ganas. Pero si no fueran a la escuela, si no fueran al trabajo, sería muy bueno, carnemente. Pero de esta manera, ¿cómo podrían vivir bien en este mundo? De la misma manera, para vivir la vida cristiana, hay que vivir diligentemente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Los flojos no pueden vivir la vida cristiana. Los salvos, aunque antes vivían con mucha flojera, tienen que vivir ahora diligentemente. Hay tantas cosas que hacer. Hay que leer la Biblia, hacer la oración, ir a la iglesia físicamente para tener la comunión. También colaborarse para predicar el evangelio, hacer servicio en la iglesia. Hay tantas cosas que hacer. Aunque no hagas, claro, todos van a hacer. Pero si no haces, serás exceptuado de eso. Uno mismo debe participar siempre en la obra de los santos, de los salvos. Así que, en este caso, con temor y temblor, significa por si los cristianos salvos todavía viven según la carne, deseos carnales, tienen que temer y tener miedo a eso. Si han recibido la salvación, seguramente no van a perderse espiritualmente. Pero Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no viven correctamente, serán corregidos. Recordando mi niñez, no recuerdo mucho que mi papá me haya pegado, pero mi madre me pegaba mucho. Yo tengo 5 hermanas mayores. Entonces, ¿cuánto me habrán consentido, verdad? Tengo 5 hermanas mayores, pero mi madre era muy estricta conmigo. Cuando yo hacía algo mal, solamente me estuvo mirando sin decir nada. Me estuvo mirando y después de verme, ¿y qué mira? Porque mi madre ha puesto la vara en lo alto. Me miró y después vio la vara. Bueno, para que yo estuviera resignado, ¿verdad? También mi madre tenía buena memoria
para recordar mis errores, y cada vez que me pegaba, siempre me pegaba según mis errores, el número de mis errores que yo había cometido. Me pegaba tanto porque me amaba. Si aman, se ponen más estrictos con los amados. Por eso la Biblia dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Los niños por sí le fallan a sus padres, a sus maestros, tienen que vivir con temor. Últimamente ya no hay mucha vara en la escuela, mucha disciplina, pero cuando yo iba a la escuela todavía, con solo que no hacía la tarea con la vara así, pegaba mis manos, tanto que sangrara. Si yo les reclamaba a mis padres me dijeron, qué bueno que te pegaron, te lo mereces, tú mereces la vara. Pero en este tiempo, los maestros de la escuela ya no les pegan con la vara, eso está mal. Lo correcto es que les peguen. Entonces, en mi niñez, cuando yo hacía cosas malas, yo quería que los maestros no fueran a la escuela por estar enfermos, por tener la gripa. Bueno, de todos modos, lo que dice la Biblia es que nosotros también vayamos perfeccionando nuestra santidad con temor y temblor. Por eso aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este caso, la contaminación del espíritu puede referirse a la mala enseñanza, la incorrecta. Si uno acepta la mala enseñanza, doctrina, se contamina, se hace sucio. Así que limpiarse es igual que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es una cuestión muy importante en nuestra vida. Este es el propósito de por qué Dios nos ha salvado, para apartarnos de manera santa. Ahora que nosotros hemos recibido la salvación, no somos del mundo, aunque vivamos en este mundo, fuimos apartados del mundo. Es lo que debemos saber. Fuimos apartados para servirle a Dios, para ir al cielo. Fuimos apartados. Fuimos apartados de entre las personas del mundo. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Se lo leo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, enviando esta palabra a la iglesia Corinto, así dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, cuando se les habla de la iglesia, normalmente las personas piensan en el edificio de la iglesia que tiene la cruz muy grandote. Por eso, así hablan. Así habla, tiene un edificio bien grande, hermoso, pero no piensen que así sea la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino la iglesia es el grupo de los santos. Por eso, iglesia en griegos se llama eclesia, cuyo significado es que fueron apartados del mundo por haber recibido la salvación. Los hombres son la iglesia. También en caso de nuestra iglesia, dice así la iglesia central de Corea, de Seúl. Pero la iglesia no es el edificio. En las casas anteriores de Corea, en la puerta estaba pegada la placa de nombre. Tal persona, por ejemplo, Juan Pedro vive. Pero no es que pues esta casa sea Pedro, sino es la casa donde vive Pedro o Juan. Antes también, cuando yo fui a una ciudad llamada Mokpo, los primeros misioneros que llegaron a Corea,
Así también enseñaban que el lugar donde se reunía la iglesia es solamente edificio y los hermanos, los santos son la iglesia. Algunos viendo el edificio de la iglesia dicen, construyeron la iglesia tan bonita, tiene la iglesia muy hermosa, pero el edificio no es la iglesia, sino los santos. En realidad, hasta el año 300 después de Cristo, hasta que la Iglesia Católica construyó el primer templo catedral, no tenían edificio de la iglesia. Todos se reunían en la casa de los hermanos, en la casa de Aquila y de Priscila, de Estefanas. Hoy en día también, si no se reúnen muchos hermanos, el lugar donde se reúne es la iglesia, sea en la casa, sea en la cueva. Antes también, en el tiempo de la iglesia primitiva, se reunían en la cueva subterránea, por ejemplo, catacumb. Yo también he ido algunas veces ahí, pero ahí era la iglesia donde se reunían. En caso de también una iglesia nuestra, una hermana, quien es maestra, ha predicado evangelio e invitado a sus alumnos de la escuela. Por eso algunos de ellos fueron salvos. Por eso primero ellos tenían la reunión en el mar, en la costa del mar. Ahí era la iglesia. Por eso en el tiempo de la iglesia primitiva no había edificio como tal, sino donde se reunía, ahí era la iglesia, ese grupo. Por eso aquí también dice la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús dice. ¿Qué es la iglesia? O sea, los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, en este caso, los santificados se refieren a los hombres santos, al grupo santo. Ellos son los apartados. Si se reúnen los que no han recibido la salvación, ahí no es la iglesia, ahí no son santos, solamente es una reunión, nada más. Es un convivio, nada más, del mundo. Así que los santificados somos la iglesia. Así es, la iglesia, grupo apartado para servirle a Dios. El propósito de por qué Dios nos ha salvado, primero es para que le sirviéramos a Dios. Moisés es quien ha sido enviado a Egipto para salvar a los israelitas que estuvieron bajo la esclavitud bajo Faraón durante 400 años. Así, Moisés le dijo al rey Faraón de Egipto, deja ir al pueblo de Dios para que le sirva a Dios. No hay que servirle a Faraón, sino hay que servirle a Dios. Entonces el rey Faraón le dijo así, ¿quién es Dios, Jehová? ¿A poco ha sido creado de nuevo? Quédense acá. Aquí sirva a muchos dioses, aquí hay muchos. Yo no conozco a Dios Jehová. Entonces, por fin, Dios hizo caer las 10 plagas para que conocieran su poder y de ahí pudo sacar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para que les sirviera. Cuando hacían cosas malas, Dios los castigaba para que les sirvieran a Dios. Antes de recibir la salvación, todos están sirviendo a Satanás, diablo, quien es el rey de este mundo, quien tiene la potestad. Pero el propósito de por qué Dios nos ha salvado es para que le sirvamos a Dios. El cielo es donde vamos a servirle a Dios para siempre. O sea, los salvos, los santificados, fuimos apartados para servirle a Dios. Por eso Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que debemos hacer es servirle a Dios. Para poder servirle, tienen que vivir apartados. ¿A poco
viviendo en medio de pecados, ¿pueden servirle a Dios? No. Primero, para servirle a Dios, deben vivir separados. Las personas piensan que si se reúnen en un lugar, hacen la oración y escuchan la palabra, piensan que esto es el culto, darle culto a Dios. Antes, cuando yo iba a preparatoria o a secundaria, una regla de la escuela era darle culto. De repente venía un pastor y decía, sonando campana, vamos a empezar el culto. Y al pasar cierto tiempo dice, vamos a terminar el culto hasta aquí. Pero no es así. ¿Cómo es posible que el culto pueda empezar y terminar? La palabra culto es igual que servirle. ¿Sí lo saben? Vamos a empezar el culto y vamos a terminar el culto. Entonces, terminando el culto, ¿pueden estar viviendo como quieran, cometiendo pecados? No es así. La iglesia es donde pueden aprender de cómo darle culto. Claro, este tiempo de escuchar la palabra también es un culto, se puede decir. Pero sea estar en la casa, en el trabajo, en la escuela, toda la vida que están viviendo es estar dándole culto a Dios. ¿Para qué nosotros vivimos la vida cristiana? Para aprender de cómo darle culto a Dios con nuestra forma de hablar y de actuar. Esto es el culto racional, el sacrificio vivo. Así que fuimos apartados para servirle a Dios. Y fuimos apartados para ir al cielo. Hay que conocer que somos apartados. De verdad, yo lo soy. Parece que son creyentes. Sí está en el edificio de la iglesia, pero fuera de la iglesia parece que son personas del mundo. Cuando les invitan a tomar, entonces toman juntos, les dicen, no que tú eres cristiano, pero tú fumas como nosotros. Ah, qué bien, qué bonito lo que haces. Pero por dentro ellos nos dicen, tú eres falso, eres falso. Aunque predicas de esta manera, las personas jamás aceptarán la invitación. Ellos dicen por dentro, tú y yo somos iguales. Tú dices que eres cristiano, pero no veo nada de la vida de cristiano. La gente del mundo también, aunque no diga, está mirando nuestra vida. Y si vivimos dignamente. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, participantes del llamamiento celestial. Cuando yo leo esta palabra, me toca mucho mi corazón. Dice, participantes, juntos. Los salvos no están solos, no es solo, sino somos participantes juntos del llamamiento celestial. ¿Por qué fuimos llamados juntos? O sea, Dios nos llamó primero del cielo, desde el cielo nos llamó. O sea, nos ha salvado. Así que somos participantes del llamamiento celestial. Significa que somos salvos. Y a la vez somos hermanos santos. Aquí dice, cuán bonito es este nombre. Considerad al apóstol y somos sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el apóstol. Apóstol es el que enseña la palabra, ¿no? Cristo Jesús es profeta y a la vez
es sacerdote y es maestro también, y a la vez es nuestro mediador. Por eso eres nuestro apóstol. Los apóstoles eran los que enseñaban la Biblia, la palabra, pero Cristo Jesús es el primer apóstol. Cuando vino a esta tierra, a este mundo, ¿cuántas palabras enseñaba la gente? Ahora sigue enseñándonos y también a la vez eres nuestro sumo sacerdote, entregándose a sí mismo su propio cuerpo para quitar todos nuestros pecados. Antes, el sumo sacerdote de la iglesia mataba los corderos, los becerros y recibiendo la sangre entraba en el lugar santísimo para darle la ofrenda a Dios. Pero Jesucristo él mismo ha muerto derramando toda la sangre para entregarse a sí mismo a Dios y ahora está haciendo la oración también por nosotros junto a Dios. Así que la Biblia nos dice que consideremos a este Cristo Jesús. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que considerar profundamente, no ligeramente, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor, eres autor de nuestra salvación y consumador de la fe. No solo nos ha salvado, sino también nos va perfeccionando cada vez más. Hay que poner nuestros ojos en este Jesús, que nos ha salvado y nos va perfeccionando. En este caso, los ojos puestos significa como esto. Un artista teniendo por delante una persona dibuja su cara, su cabello, sus cejas, su nariz, tal como es, esa persona va dibujando el artista. De la misma manera, ir formando carácter del Señor Jesucristo es como ir dibujando todo lo de Cristo en mi corazón. Por eso Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las madres han sufrido tanto por dar a luz, pero no solo esto, sino para criar y educar a sus hijos, todavía sufren más, hasta que ellos sean formados para poder vivir dignamente. Apóstol Pablo también sufría otra vez, volvía a sufrir dolores de parto para ir educando, criando a los cristianos salvos. ¿La salvación que han recibido la salvación es fin nada más? No. No solo hay que recibir salvación, sino también después de recibirla, hay que ayudarles a que vayan creciendo como debe de ser, dignamente, para poder vivir como hijos de Dios. Así que segunda de Pedro 1:4 dice, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Para ser participantes de la naturaleza divina, dice. Y Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, ¿cómo es posible que nosotros seamos santos como Dios Padre? Pero aún así Dios quiere que nosotros seamos perfectos, santos como Él. Un padre no solo quiere que su hijo se parezca a él solo a la mitad. Los padres quieren que sus hijos sean como Él. De la misma manera, nuestro Padre espiritual, Dios, quiere que seamos como Él. En caso de una babosa, pasando 7 años, se convierte en la cigarra, quitando toda su cáscara. No se dice que en Estados Unidos una babosa, tardando 17 años, se convierte en la cigarra. De la misma manera, el día que Cristo vuelva a venir, todos vamos a quitarnos nuestra cáscara, seremos bien transformados para ser como Jesucristo. Por eso Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En este día nuestro cuerpo será transformado, pero en lo que vivimos, lo interior de nosotros tiene que ir cambiando para ir pareciéndose a Jesús. No es que una babosa en un mismo día pueda convertirse en la cigarra. Antes de convertirse en la cigarra, si agarramos una babosa y con una navaja, si quitamos,
Si cortamos la babosa de ahí, ¿va a salir la cigarra? No. Va a gritar así, con mucho dolor. O sea, de manera automática, natural, tiene que quitarse la cáscara. Una oruga también, para poder convertirse en la libélula, quitando la cáscara una vez, 2 veces, 3 veces, a su tiempo se convierte en la libélula y va volando. De la misma manera, nosotros también tenemos que seguir quitándonos nuestra cáscara, o sea, nuestra costumbre vieja, el hombre viejo. Hay que ir quitándonos el hombre viejo que está en nosotros para poder ser hermanos santos, hermanas santas, ¿no es así? Vamos a buscar Levítico capítulo 10 de Antiguo Testamento. Levítico capítulo 10, versículo 3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Se los leo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: en los que a mí se acercan, me santificaré. Dios es santo, ¿no? Pero Dios se santificará en los que se acercan a Él. Él será santificado significa en los que se acercan a Él. Los que no han recibido la salvación ni pueden acercarse a Dios, pero los salvos van acercándose cada vez más a Dios. En lo que se acercan, se van santificando. Para poder acercarse deben ser santos. En el Antiguo Testamento los que se acercaban a Dios eran sacerdotes. No cualquier hombre podía hacerlo en el Antiguo Testamento para servir ante Dios en el tabernáculo, en el templo. En caso de sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, para lo cual la primera condición es que vivieran santos. Si viven de manera sucia, luego Dios los mata. Jehová dice: en los que a mí se acercan, me santificaré. A través de los que se acercan a Él, Dios será santificado, Dios se santificará. Para poder nosotros también santificar a Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que acercarnos. Para acercarnos, debemos vivir de manera santa. O sea, para servir a Dios santo, nosotros debemos mantenernos santos y limpios. ¿No es así? ¿Por qué creen que nos ha limpiado por la sangre del Señor Jesucristo? No solo por la sangre, sino por la palabra nos santifica. ¿Por qué? Para que le sirvamos a Dios más de cerca. ¿Creen que pueden acercarse a Dios? Cada vez más tienen que ir acercándose a Dios. No tienen que seguirle de lejos. ¿Lo van a mirar nada más así de lejos? No. Dios nos ha salvado para que le sirvamos. Para servirle debemos estar bien cerca de Él. Para acercarnos hay que ser santos. ¿Sí me explico? Dios se santificará en los que se acercan a Él. Y en presencia de todo el pueblo, Dios será glorificado de esta manera. Por eso, para poder servir muy de cerca a Dios, debemos limpiarnos, santificarnos. Para poder ser santos, debemos salir de entre las cosas sucias.
Al ver Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesucristo dijo así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos se refieren a todas las cosas del mundo y especialmente en el cielo, ahí existe el trono de Dios. Este Dios que está en el cielo es mi Padre, our Father in heaven. O sea, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Cuán grande es esta palabra? ¿Si la saben? Dios, creador, quien ha creado los cielos, la tierra. Dios, quien gobierna todas las cosas del mundo, es mi Padre. Es nuestro Padre, es tu Padre, es nuestro Padre. Imagínense, nosotros los salvos tenemos al mismo Padre, Dios. Así que lo podemos llamar como nuestro Padre, ¿no es así? En esta palabra, en una sola palabra, ¿cuántas cosas trae? Y santificado sea tu nombre. Antes, cuando iban a otra iglesia, ustedes aprendían de memoria el Padre Nuestro, ¿verdad? Así decían: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. Pero Dios les decía: alto, oye, ¿cuándo tú me santificaste? Así les preguntaba. Solo por aprender de memoria el Padre Nuestro, ¿pueden vivir de manera santa? ¿Pueden vivir como santos? No es así. Lo que Dios nos pregunta es: ¿cuándo lo hemos santificado? Hay que ir limpiándose a sí mismos para servirle a Dios. Y de esta manera Dios será glorificado. El ser glorificado Dios significa que nosotros le glorifiquemos. Pero Dios preguntará a la gente: ¿cuándo me santificaste? Por eso Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que no han recibido la salvación no quieren escuchar nuestra palabra que sale de la boca, sino quieren checar si realmente nuestra palabra se comprueba con la obra, con la acción. ¿Dices que eres salvo? Entonces voy a ver cómo un hijo de Dios va a vivir. Así nos estará mirando las personas del mundo. Y luego dirán: ellos son diferentes de otras personas del mundo. Seguramente lo que ellos creen es verdad. Yo también quisiera conocer lo que ellos creen. Yo quisiera ser como ellos. Tienen que tener este corazón, las personas del mundo, viendo a nosotros. Pero si los cristianos salvos vivieran como las personas del mundo, diciendo grosería, cometiendo muchos pecados, dicen que son salvos, dicen que son hijos de Dios. Pero si viven como quieran, las personas del mundo así dirán: que creas tú bien primero. Qué bueno que eres hijo de Dios. ¿A poco hijo de Dios vive de esta manera? Así dirá. Hay que mostrarles que realmente somos hijos de Dios con nuestra acción y forma de hablar y de actuar. ¿No es así? Cuando yo estuve predicando en Gyeongsangdo de Corea, un jefe de la empresa del barco, su esposa era diácona de una iglesia presbiteriana. Cada madrugada su esposa iba a la oración de la madrugada. Así que su esposo, este jefe, la odiaba tanto, así que le quitaba la Biblia y la echaba al baño. Pero su esposa, que iba a la iglesia presbiteriana, pudo escuchar el seminario de nuestra iglesia y pudo cambiar su vida de ahí, desde entonces. Entonces, su esposo también pudo verla que ha cambiado tanto. Por eso, en su trabajo, cuando sus trabajadores hablaban mal de los cristianos, él decía:
bueno, otras personas son falsas, pero mi esposa no es así. Lo que cree mi esposa es verdadero, porque el mismo esposo pudo ver qué tanto ha cambiado su esposa después de recibir la salvación. Yo soy el que luego llevé a él a la iglesia, al retiro en mi coche y de ahí recibió la salvación. Y en su casa empezó la iglesia en esa ciudad. Así pasa. Si realmente uno cambia su vida después de recibir la salvación, otros viendo el cambio de su vida van a querer conocer la palabra de nuestra iglesia. Aunque digan por sus labios que son salvos, si no viven correctamente, solo las personas del mundo dirán, solo hablan bonito nada más. Hablan bien dulce, bonito, pero su obra, su acción está mal. Como si dijeran esto. Dicen que se vende la carne de barbacoa, de oveja, pero vende la comida de perros. O sea, anuncian diciendo que se vende la barbacoa, pero en realidad se vende la carne de perro. O sea, significa que lo que dicen los cristianos salvos es diferente de su acción, de lo que actúan. Si viven de esta manera como hipócritas, otros también, viendo a ellos, van a vivir hipócritas. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. O sea, para poder santificar, glorificarle a Dios, yo mismo, nosotros mismos debemos vivir de manera santa y limpia. Los judíos israelitas se creían como el pueblo escogido por Dios. Se creían bien santos, pero ellos mismos rechazaron la palabra de Dios. ¿No es así? Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 23. Romanos capítulo 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es la palabra dirigida a los judíos en este capítulo. Los judíos se creían que eran pueblo de Dios y se jactaban de la ley de Dios, pero solamente se jactaban hasta ahí, nada más. Pero con infracción de la ley deshonraban a Dios, le blasfemaban a Dios. En lugar de glorificarle, deshonraban a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Todavía, si nosotros los salvos, dicen por sus labios que son salvos, hablan de Dios, hablan de que van a ir al cielo, que son pueblo de Dios, pero si no viven conforme a la palabra de Dios, entonces otras personas van a querer creer lo que nosotros creemos. Ellos dirán hacia nosotros, son bien mentirosos. Mentirosos. ¿Quién es mentiroso? El que tiene la palabra diferente de la acción, de lo que hacen. No guardan la palabra de Dios, pero se creen que son salvos, que son hijos de Dios. Esto es como si estuvieran blasfemando, deshonrando a Dios, ¿no es así? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Dice los gentiles. Los gentiles en este caso pueden referirse a los que todavía no han recibido la salvación. Por la desobediencia de los judíos, ellos fueron destruidos, pero todavía se creían que eran el pueblo escogido, aunque estuvieron desobedeciendo a Dios. Por eso, a causa de los israelitas, el nombre de Dios fue blasfemado. ¿Por qué los israelitas fueron expulsados de la tierra escogida por Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios fue destruido? Si es el pueblo de Dios, no que tiene que vivir en medio de la bendición, en medio de la ayuda de Dios, pero por la desobediencia ellos fueron destruidos, pero todavía por sus labios estuvieron diciendo que eran el pueblo escogido por Dios.
aunque ya habían sido destruidos. Dios quiere que su nombre sea glorificado a través de la vida de los cristianos salvos. Quiere que su nombre sea honrado. El servirle a Dios no es un fuego, no es una religión. Lo que nosotros hacemos no es tener una religión nada más, sino lo que debemos hacer es glorificarle el nombre de Dios y honrarle a Dios. Busquemos San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, de versículo 14. Capítulo 17, de 14. Capítulo 17, de versículo 14 a 17. De 14 a 17 se los leo. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra San Juan capítulo 17 es una oración larga que Jesucristo ha hecho antes de que fuese crucificado. No solo a sus discípulos, por sus discípulos, sino por todos los que habían de recibir la salvación, hizo la oración. Significa que estuvo orando también por nosotros, que habíamos de recibir la salvación. Aquí dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. En el corazón de los salvos hay palabra de Dios. Entonces, si tienen la palabra, ¿solamente la tienen guardada ya? No, tienen ganas de predicarla. Tienen muchas ganas de predicar esta palabra a los demás. Por eso dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Si predicamos la palabra, nos aborrecen, odian. Aún de entre las personas que dicen que son cristianas, si les predicamos la palabra, nos odian. Si han recibido la salvación, seguramente si han cambiado su vida, realmente si les predican diciendo, tienen que nacer de nuevo, tienen que recibir la salvación. Nos dicen así, que creas bien tú primero. Solo tu fe es verdadera porque menosprecias la fe de nosotros, así odian. ¿Qué tanto los judíos odiaban a Jesucristo? Los judíos decían, somos hijos de Abraham. Jesucristo les decía, no, no lo son. Vuestro padre es el diablo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Al ver lo que ustedes hacen, no son hijos de Abraham. Por eso San Juan 8 dice que vosotros sois hijos de diablo, Satanás. Al escuchar esta palabra, iban a matar a Jesucristo. Porque Jesucristo les decía, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Pero últimamente yo también, cuando me pongo a ver programa de cristianismo de la tele, bueno, los pastores que salen en la tele hablan bonito, hablan también de manera dulce, pero sin hablar lo más principal, lo interior. No habla nada de nacer de nuevo, ni habla nada de sus pecados, solamente dicen a la gente que vivan correctamente, que vivan como buenas personas,
que vivan haciendo buenas obras. No les dicen así, tienen que nacer de nuevo. Cuando han nacido de nuevo, deben recibir la salvación. Pero si les predicamos de esta manera, hay que nacer de nuevo. Ellos nos dicen, cuán soberbios son. Nos dicen que nazcamos de nuevo. ¿A poco? Ellos están en esa posición para juzgarnos. ¿Cuántos judíos también perseguían, así maltrataban a los apóstoles que predicaban la palabra de Dios? Todavía pasa lo mismo. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque nos odian, porque odiaban a Jesucristo, es porque Jesucristo no era del mundo, sino era de Dios. De hecho, Jesucristo era Dios mismo, que fue hecho carne y vino al mundo. Por eso decía, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por no ser del mundo, lo odiaban. San Juan 15 también dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fueran del mundo, amarían, os amarían, pero el mundo os aborrece. Es porque no sois del mundo, dice. Aunque la gente del mundo nos odie, no piensen que esté raro. ¿Saben por qué nos odian, nos persiguen? Porque somos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 también. Dice la palabra que si no vivimos bien metidos en los pecados de la gente del mundo, nos odian diciendo, ¿por qué vives de esta manera? ¿Desde qué tiempo tú has vivido de esta manera tan santa, limpia? Quieren que todavía nosotros vivamos cometiendo pecados como ellos, diciendo la grosería, haciendo cosas malas secretamente, pero si nosotros cambiamos de repente por haber recibido la salvación, desde entonces nos empiezan a odiar. Es bien normal que ellos nos odien. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así dice la palabra. Es bien normal que ellos nos odien. Esto significa que yo soy del mundo, que yo no soy del mundo, sino de Dios. Claro, ellos nos odian no porque nosotros hayamos cometido pecados, sino porque no somos del mundo. Por eso es Cristo les decía así, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así dice. Jesucristo oraba. Jesucristo no oraba para que los quitara del mundo, porque vivían perseguidos en el mundo, sino que los guardara del mal, aún viviendo en esta tierra. Nosotros viviendo en este mundo bien lleno de pecado, vivimos apartados, separados del mundo. En el caso del arca de Noé, iba flotando sobre las aguas. Si el agua entrase en el arca, ya se ahogaría, ¿no? Como el arca de Noé, nosotros, aunque vivamos en el mundo, en medio de agua, no hay que vivir metidos, sino hay que vivir flotando. Saben que en caso de los peces, viven en medio del mar, pero su vientre no está salado. Si estuviera salado, si entrara el agua del mar, morirían los peces. Aunque vivamos en este mundo, las cosas del mundo no deben entrar en nosotros, hay que vivir separados del mundo. No para que los quitara del mundo. Ahora que somos salvos, a veces decimos,
que queremos que Jesucristo venga rápido, pero no es así. La voluntad de Dios es que vivamos dignamente como hijos de Dios, apartados del mundo, aún viviendo en este mundo, que seamos guardados del mal. Por eso, al ver Mateo capítulo 6, versículo 13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos, ¿qué dice? ¿De dónde? Del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, no nos metas en tentación. Significa que Satanás, aunque no pueda quitar nuestra salvación, quiere hacer caernos. Satanás también hasta le tentó a Jesucristo 3 veces, pero Jesucristo 3 veces así lo venció diciendo, escrito está, escrito está. Satanás, diablo, siempre quiere hacernos caer. No que tú eres hijo de Dios, pero porque siempre tienes hambre. No que eres hijo de Dios, porque tú eres muy pobre. No que eres hijo de Dios porque vives con mucha dificultad. Así nos tienta. Tú puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Claro, Jesucristo sí lo podía. Todavía puede hacer que las piedras se conviertan en los hijos de Abraham. ¿Cómo no podría hacer? Es quien puede crear todas las cosas de la nada, es Cristo. Pero la voluntad, lo que tenía que hacer Cristo era vencer la tentación de Satanás diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La carne tiene que comer el pan, pero lo más importante es que viva con la palabra que sale de la boca de Dios, obedeciéndola, viviendo conforme a ella. Aunque uno tenga hambre, uno sea pobre y que no tenga nada, lo correcto ante Dios es vivir conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso Cristo venció así la tentación de Satanás diablo. Ahora, Satanás, poniendo al Señor Jesucristo en lo alto, le mostró todas las cosas del mundo. Satanás también tiene poder. Si me adorares, yo te voy a dar todo esto. A Satanás todas las cosas del mundo han sido entregadas. Bueno, si me tú adoras, yo te voy a dar todo lo del mundo, con solo que tú me adores. Pero Cristo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Satanás que ha tentado al Señor Cristo, ¿no nos tentará? Claro que sí, no nos metas en tentación, por eso dice, mas líbranos del mal. Líbranos de Satanás, diablo, de engañador significa. Claro, Satanás, diablo no puede quitar nuestra salvación que hemos recibido. San Juan 10:28, por eso pone, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación, la vida de los cristianos salvos está en la mano de Dios Padre. Nadie puede quitarla. Aunque no pueda quitar la salvación, Satanás, diablo puede hacernos caer en nuestra vida cristiana. Puede hacer que le fallemos a Dios. Por eso dice que hagamos la oración para no meternos en tentación. Por eso siempre hay que vivir con mucho temor en nuestra vida cristiana, con temor y temblor, porque Satanás diablo sabe nuestra debilidad. Si nos gusta dinero, nos quiere hacer caer con el dinero. Si nos gustan las mujeres, con ellas, las mujeres. Si a las mujeres les gustan hombres, también las hace caer con los hombres bonitos. Si les gusta tener gran fama, honor, los hace caer también con la fama. Satanás diablo así siempre nos sigue hasta el fin. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso dice, sed sobrios y velad. Satanás diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. En caso de los que no han recibido la salvación, ni los busca, porque de todos modos, los que no han recibido la salvación están en el vientre de Satanás diablo. ¿Para qué los busca? A los que está buscando Satanás diablo son los salvos, nosotros. Por eso Cristo así dijo,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hizo la oración para que los guardara del mal. Dios es quien nos ayuda para que no caigamos en el mal. Por eso hizo esta oración, para que no nos metamos en la tentación de Satanás diablo, no nos metamos en ella. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aún sabiendo esta palabra, hay algunos que se dejan cometer pecados, se dejan tentar. Si realmente confían en Dios, buscando su palabra, Dios les dará la sabiduría y el poder para ser librados del mal. Hay que vivir guardados del mal. Busquemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 3:3, leemos juntos. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es quien afirma nuestra fe, es quien nos guarda del mal. ¿Guardará de quién? De Satanás, diablo. Nos guardará de Satanás, diablo. Por eso, nosotros mismos también debemos pedir a Dios que nos guarde para no meternos, para no caernos en la tentación, en pecado, porque Satanás, diablo, siempre nos sigue como si fuera nuestra sombra. ¿Lo saben? Por eso Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. O sea, si no vives con el temor, con el temblor, Satanás diablo se mete por este lugar, por esta grieta del corazón. Nos tienta a cometer pecado. Así dice, pelea, enójate. ¿Para qué aguantas? Exprésate tu enojo contra esas personas. Enójate ya. Así siempre nos tienta a cometer pecado. Nos incita. Airaos, pero no pequéis. Claro, pueden estar enojados, pero no hay que pecar. Pueden estar airados, pero no hay que pecar. No hay que tener enojo hasta que se ponga el sol. Hay que quitar este enojo de nuestro corazón lo más pronto posible. Si no, luego Satanás diablo nos hará caer todavía en lo más profundo, en medio de pecado. No contristéis al Espíritu Santo, dice. Si le agradamos a Satanás diablo, el Espíritu Santo se pone triste. No hay que darle lugar al diablo. Si nosotros odiamos a alguien en nuestro corazón, Satanás diablo nos tienta, nos incita cada vez más a odiar más a esa persona, a cometer pecado. En este momento hay que saber nosotros, el que está haciendo la obra en mi corazón es Satanás diablo, para que yo cometa más pecado. Por eso en este momento hay que hacer más oración, para no meterme en la tentación. Por eso, para poder vivir apartados del mundo, hay que esforzarnos. ¿Sí me explico? Deben procurar. Hoy les iba a predicar así tantas palabras, solo les di poquita nada más, de entre todas. Pero si les dijera algo complicado, como si ustedes fueran al restaurante buffet y si comieran de todo, ¿a poco van a poder digerir todo? No. Las demás cosas luego pueden comer. Solo pueden comer hasta donde, hasta que puedan. Bueno, lo más importante para el día de hoy es que nosotros, los cristianos salvos, estamos apartados del mundo. ¿Se me explicó? Para vivir para la gloria de Dios, para glorificarle a Dios. Esto es el propósito de por qué Dios nos ha salvado. Nos ha salvado no para que vivamos cometiendo pecados. ¿Se me explico? Así que debemos guardarnos del mal para no meternos en la tentación. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso,
nosotros que vivíamos alejados de ti, cometiendo los pecados, pero nos has salvado y nos has santificado, apartado de este mundo, dándonos la vida eterna, la esperanza con la que podemos ir al cielo. En el resto de nuestra vida, ayúdanos a vivir dignamente como tus hijos para poder mostrar con nuestra vida, con nuestras obras, que realmente somos tus hijos. Todavía somos muy débiles. Así que hay veces en que seguimos los deseos carnales y según nuestra naturaleza pecaminosa, pero guárdanos del mal para que no nos caigamos en las tentaciones, sino que tú te pedimos que nos renuevas cada día para poder glorificarte en el resto de nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.